quiero compartir con ustedes esta pequeña reflexión acerca de la existencia de Dios. Bien, y quiero comenzar con la siguiente pregunta. ¿Dios existe? Bueno, si tú eres cristiano o perteneces a alguna religión, pues la respuesta es bastante obvia. Por supuesto que Dios existe. No dudamos de la existencia de Dios. Sin embargo, en nuestro vivir diario, en nuestro trabajo, en la oficina, por la calle, con nuestros vecinos tal vez dentro de la sociedad, pues hay mucha gente que duda, se cuestiona e incluso niega la existencia de Dios. Es por eso que te quiero compartir 4 argumentos principalmente que prueban la existencia de Dios. Bien, ¿cuáles son esos argumentos? Primero quiero aclarar que existen argumentos naturales y existen argumentos bíblicos. Es decir, existen dos tipos de argumentos. Vamos a analizar principalmente los argumentos naturales, puesto que los argumentos bíblicos pues son para los que damos por sentada la existencia de Dios. Pero vamos a ver brevemente a qué se refieren estos argumentos naturales. Bien, voy a poner un cronómetro porque no quiero demorar tanto tiempo, quiero ser breve. Bien, dentro de los argumentos naturales nos vamos a encontrar principalmente 4 argumentos, que son el cosmológico, el argumento teleológico, el argumento antropológico y el argumento ontológico. Bien, el segundo argumento que les comento es el teleológico, no es teológico, son dos cosas diferentes. Aquí estamos hablando del argumento teleológico, repito porque nos confundimos, no es teológico, es un argumento teleológico. Y bien, vamos a iniciar con el argumento cosmológico. Este argumento cosmológico nos dice que el universo, ¿sí? El universo que conocemos es un efecto que requiere de una causa. Es decir, que si el universo se originó y existe tal cual lo conocemos, es un efecto de algo o de alguien que causó que sucediera de esa manera. Miren, quiero compartir brevemente lo que dice el Salmo 19.1. El Salmo 19.1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, cuando nosotros salimos a algún área despoblada, a provincia, los que somos de ciudad, cuando salimos a provincia y salimos por la noche y contemplamos la inmensidad de las estrellas, la inmensidad del universo, el cómo es que todo está en armonía, sí, cómo es que existen los planetas, la luna, el mismo planeta Tierra en el que vivimos, sí, esos mismos cielos, esa misma expansión del firmamento, lo que están anunciando, ¿sí? Lo que nos están diciendo es que existe una mano creadora. Ese es el argumento cosmológico. El argumento cosmológico viene del cosmos. Cosmos quiere decir universo, es decir, el universo da testimonio de la existencia de una mano creadora. Es el efecto de alguien que la creó. Bien, ahora el segundo argumento, que es el argumento teleológico, la palabra teleológico viene de telos, que quiere decir fin, ¿sí? No es un fin de algo que se termina o se está terminando, sino fin se refiere a que tiene una finalidad. Ahora bien, este argumento teleológico lo que nos dice es que el universo nos da pruebas, nos da evidencias de que no solamente existe un hacedor,
Es decir, no solamente existe alguien que creó el universo, sino que también le dio un diseño, le dio una forma. De tal manera que nuestro planeta Tierra está a una distancia determinada del Sol, que no tenemos ni exceso de calor, ni tampoco tenemos exceso de frío. Hablando en términos de que si tuviéramos muchísimo calor, pues todo mundo nos quemaríamos, y si hubiera exceso de frío, todo mundo nos congelaríamos, no habría vida en nuestro planeta. Pero todo está diseñado de tal manera que existe la vida en este planeta. Y lo mismo para los demás planetas. O sea, todo está milimétricamente calculado. Alguien lo diseñó de esa manera. Tuvo una finalidad al crear el universo de esta manera. Ese es el argumento teleológico. O sea, nos dice que existe un hacedor, pero no solamente ese hacedor, sino, es decir, no solamente ese hacedor que hizo las cosas, sino que las diseñó de una manera armoniosa. Ese es nuestro argumento teleológico. ¿Sí? Ahora bien, tenemos también el tercer argumento, es el argumento antropológico. La palabra la palabra antropología viene de antropos, que quiere decir hombre. Este argumento se basa principalmente en que damos por hecho que nosotros, los seres humanos, somos seres que poseemos una moral y un intelecto. ¿Sí? Tenemos moral y tenemos intelecto. Por tanto, el ser, o debe de existir un ser, que diseñó al ser humano y que también tiene moral e intelecto. Ese es Dios. ¿Sí? Es decir, nosotros como seres humanos tenemos moral, tenemos intelecto, porque somos creados y diseñados de parte de un ser que también tiene esa moral y ese intelecto. Y bueno, quiero compartirles rápidamente lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 29. Dice Hechos 17, 29: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Es decir, no debemos de pensar, no debemos de creer que Dios o que la vida proviene de algo material, ¿sí? y sin inteligencia. No, todo proviene de Dios, que es un ser inmaterial, ¿sí? Y que además posee inteligencia. Ese es el argumento antropológico. Ahora, finalmente, el argumento ontológico. La palabra ontológico viene de on o de ontos, que significa ser. Este argumento es un poquito complicado, pero voy a tratar de decirlo de manera sencilla y explícita. Este argumento se basa en que si Dios existe en la mente del hombre, es decir, existen personas como los ateos que dicen que Dios existe solo en la mente de aquellos que creemos en Dios. Bueno, si este Dios existe en la mente de aquellas personas que creen en Dios, es porque seguramente ese Dios existe en la realidad. Si Dios existe en la mente, existe en la realidad. ¿Sí? Vamos. Es decir, ese Dios existe, vamos a decirlo de esta manera, en nuestra imaginación, porque sabemos que Dios existe. Puede sonar un poco confuso, pero si existe en la mente del hombre ese Dios, es porque existe también en la realidad.
No lo podemos ver, no lo podemos palpar, pero existe definitivamente. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es decir, dentro del corazón de los seres humanos existe un sello de eternidad que nos lleva a identificarnos con Dios. Es por eso que la mente percibe que hay un Dios, porque en el corazón sabemos que existe un alma, que existe un espíritu que es eterna. De ahí proviene el argumento ontológico, ¿sí? De saber que Dios existe en la mente porque existe en el corazón, porque existe en el alma. Nuestra alma sabe que existe ese Dios. Y esto, a manera de resumen, trato de compartirles lo que son los argumentos naturales con respecto a la existencia de Dios. Y bueno, aquí están las citas que les mencioné del argumento cosmológico, Salmo 19.1. Del argumento teleológico está en Romanos 1:18 al 20, principalmente en el versículo 20, aunque no lo leí. Bueno, si gustan pueden consultar ahí la cita. Y el argumento antropológico, Hechos 17:29, y el ontológico en Eclesiastés 3:11. Y bueno, lo anterior fueron los argumentos naturales. Ahora tenemos los argumentos bíblicos. Y bueno, aquí no voy a profundizar, porque para todo creyente debe de saber que los escritores bíblicos, es decir, Pedro, Juan, Mateo, Salomón, David, etcétera, no cuestionaban la existencia de Dios, simplemente daban por hecho la existencia de Dios, daban por hecho que ese Dios existe. La misma Biblia tampoco cuestiona la existencia de Dios, tampoco debate la existencia de Dios, simplemente da por hecho que ese Dios existe. Y finalmente quiero compartirte esta cita. Dice, está en Éxodo: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. O sea, simplemente Dios dice: yo soy el ser que existe, yo soy el que soy.